Filipenses, hermanos. Filipenses 4:8. Palabra y gloria a nuestro Señor Jesús. Dice así, palabra y gloria a nuestro Señor Jesús. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, dice, esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros, hermano. Gloria a Dios. Hermanos, ¿qué quiere Dios? Dios quiere que actuemos, hermano. Dios quiere que yo actúe. Dios quiere que usted actúe, hermanos, conforme a la palabra de Dios, hermano. Conforme a los mandamientos, al mandamiento de Dios. Conforme, hermanos, al poder de Dios, hermanos. Conforme a Dios, hermanos. Dios quiere que nosotros actuemos, hermanos. Hermanos, hermanos. ¿Por qué? Porque es hora, dice, que es hora, hermanos, de actuar, hermanos. Es hora, dice que es hora de levantarnos del sueño. Dice, vamos ahí a leerlo, hermano. Allí en Gloria a nuestro Señor Jesús, en Romanos. Palabra y gloria a nuestro Señor Jesús. Allí en Romanos 13. Palabra y gloria a nuestro Señor Jesús. Allí en Romanos 13:11. Dice así, palabra y gloria a nuestro Señor Jesús. Dice allí en Romanos 13:11. Dice, y esto, conociendo el tiempo, dice que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesús el Cristo. Dice, y no probéis para los deseos de la carne, hermano. Dice, hermanos, que aquí dice que ya, hermanos, dice que la noche está avanzada y se acerca el día, hermano. Como ya la noche está avanzada, es como cuando pasa la noche, hermanos, que ya se llegan las 3, 4 de la madrugada. Y hermanos, pues ya la noche se está yendo y se acerca el día, hermanos. Hermanos, así también ya ahorita, hermanos, ya la noche está avanzada y se acerca el día, pero el día del Señor, hermanos. Se acerca el día, hermanos, que el Señor dice que Cristo vendrá por su iglesia, hermanos. Que Cristo vendrá por su pueblo, hermanos. ¿Y qué dice? Por lo cual, dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas. Por eso, hermanos, ya hay que desechar las obras de las tinieblas. Ya hay que no vivir en tinieblas, sino que hay que, hermanos, vivir en luz, hermanos. Dice, y vistámonos las armas de la luz. Dice, andemos como de día, honestamente. Dice, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesús el Cristo, y no probéis para los deseos de la carne, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque dice que las obras del Espíritu, hermanos, y las obras de la carne, pues sí, hermanos, son diferentes, hermanos. Dice, vamos allí en Gálatas, palabra y gloria a nuestro Señor Jesús. Dice allí en Gálatas 5:16, hermanos. Dice así, palabra y gloria a nuestro Señor Jesús. Allí en Gálatas 5:16. Dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, hermano. Dice, hermanos, aquí dice ahí en el 16, dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, hermanos. Hermanos, ahí en Gálatas 5:16 dice que hay que andar en el Espíritu y hay que no satisfacer los deseos de la carne. ¿Y por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, hermanos. Hermanos, y muchas veces, hermanos, queremos andar en las cosas en el Espíritu, pero también, hermanos, hay cosas de la carne que vienen a nuestra vida, hermanos, y que dice, hay que no satisfacer los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque si le ponemos la atención a los deseos de la carne, hermanos, aunque quiera yo hacer lo del Espíritu, no voy a poder. ¿Por qué? Porque, hermanos, estoy satisfaciendo los deseos de la carne, hermano.
Y dice que estos dos se oponen entre sí, hermanos. Hermanos, en veces queremos hacer lo bueno, porque créanme lo que todo ser humano quiere hacer lo bueno. Hermanos, pero también viene la carne, hermanos. Vienen los deseos de la carne y pues como que lo desvían, hermanos. Vienen los deseos de la carne y como que los ciegan, hermano. Vienen los deseos de la carne y lo perturban. ¿Para qué? Para que no haga lo que quiere, hermanos. Hermanos, para que dice allí, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. A lo mejor sí, hermano, a lo mejor usted sí le quiere, pues sí, quisiera hacer algo por su hermano. Quisiera hacer algo por su hermana, pero luego viene la carne y luego le dice, pues ¿para qué? ¿Para qué lo haces? ¿Y qué? Y pues se oponen, estos dos pensamientos se oponen entre sí, hermanos. ¿Y para qué? Para que no hagamos nada, hermanos. Y para que no hagáis lo que quisierais, hermanos. Luego se dice allá en Filipenses, dice que todo lo honesto, que hay que pensar en Dios. Hermanos, todo lo que es de buen hombre, en esto hay que pensar, hermanos. ¿Para qué? Para hacer, hermanos, las obras del Espíritu, hermanos. Vamos a seguir leyendo allí, hermanos. Dice, y porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Dice, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgias y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, hermanos. Gloria al Señor. Hermanos, qué cosa, hermanos, tan tremenda es esta, hermanos. ¿Qué? Hermanos, que si andamos todavía en estas cosas, si practicamos todavía estas cosas, la idolatría, los celos, las iras, las contiendas, no heredaremos el reino de Dios, hermanos. Por eso Dios quiere que no satisfagamos, no satisfaza la carne, hermano. Hermanos, que no satisfagamos la carne, hermano. ¿Por qué? Porque la carne nos va a llevar al pecado. Porque la carne nos va a llevar a la muerte, hermanos, a la destrucción, hermanos. Pero el Espíritu vivifica, hermanos. Pero el Espíritu, hermanos, da vida, hermanos. Y por eso Dios dice aquí, hermanos, dice, allí en el 18, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgias. Dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, hermanos. Hay que tener cuidado, hermanos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque, hermanos, si no practican la idolatría, pero, hermanos, pero practican los celos, no heredaremos el reino de Dios, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Hermanos, si no echan mentira, hermanos, pero tiene envidia, no heredaremos el reino de Dios, hermanos. Esta cosa es algo muy serio esto, hermanos. ¿Por qué? Por eso dice Dios que es ya hora de levantarnos del sueño, hermanos. Ya es hora de levantarnos del sueño. Ya es hora, hermanos. Ya es tiempo de pensar en Cristo, hermanos. De pensar en Dios, hermanos. De dejar las cosas de esta vida. De dejar, ¿qué quiero decir con las cosas de esta vida? De dejar pues, todo lo que hemos nombrado ahorita. Hermanos, lo que nombra aquí en Gálatas, hermanos. De dejar ello y seguir a Cristo, hermanos. Y servirle al Señor, hermanos. ¿Por qué? Porque dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, hermano. Si andamos en cosas semejantes a estas, no heredaremos el reino de Dios, hermanos. Por más que nos afanemos, por más, hermanos, que, pues sí,
hagamos, hermanos, si practicamos estas cosas, por más que hablemos, pues, por más que hagamos, hermanos, si practicamos estas cosas, no heredaremos el reino de Dios, hermanos. Hermanos, esto es algo muy importante. Por eso Dios dice que hay que levantarnos del sueño, que ya es hora de levantarnos del sueño, que no satisfagamos, hermanos, los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque un poquito nos lleva más, hermanos. Un poquito nos lleva más y a más y a más. Y hasta el camino. Porque dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay cosas que al hombre no le parecen, pues sí, malas, ser malas. Pero ¿qué? Pero su fin es camino de muerte. Y tenemos que tener cuidado, hermanos. Hermanos, cuide de su alma, cuide, hermanos. Por eso dice que, hermanos, hay que pedir al Señor que guarde nuestro corazón, hermanos. Que salve nuestra alma. ¿Por qué? Porque dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, hermanos. Y luego dice, dice el 22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y luego dice que sí, pues el fruto del Espíritu es otro diferente. Dice que comienza con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra tales cosas no hay ley, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque es el amor de Cristo, hermanos. Es Dios, hermanos, morando en su corazón. Es Dios obrando en su alma. Es Dios, hermanos, transformando nuestras vidas, hermanos. Es Dios, hermanos, morando en nosotros, hermanos. Y, hermanos, y ese amor sí es verdadero. Esa paciencia, sí, hermanos, es verdadera, hermanos. Ese gozo sí es eterno. ¿Por qué? Porque es el gozo de Dios, hermanos. Lo de Dios no tiene fin, hermanos. Lo de Dios es eterno. Hermanos, todo lo que hay aquí en este mundo, hermanos, tiene un fin, hermanos. Tiene un principio y tiene un fin. Hasta nosotros, hermanos, tenemos un principio y tenemos un fin, hermanos. Pero lo que Dios nos da es por la eternidad, hermanos. Lo que Dios, hermanos, nos quiere dar es por la eternidad. Aún aquí todo, hermanos, lo de aquí, aún nuestra vida tiene un principio, tiene un fin. Hermanos, hermanos, todas las cosas, hermanos, tienen un principio y tienen un fin, hermanos. Pero, hermanos, Dios no tiene principio ni tiene fin, hermanos. Y lo que Él nos da, hermanos, no tiene principio ni tampoco tiene fin, hermanos. Sino que dura por la eternidad, hermanos. Es eterno, hermanos. Por eso Dios nos ofrece vida eterna, hermanos. Vida eterna. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos da es eterno. Todas las cosas aquí, hermanos, aquí se van a quedar, hermanos. Hermanos, la contienda, la envidia. Pues el día que el hombre muere, ahí se queda, dice que perecen sus pensamientos. Por más que haya tenido, o por más odio o ira que haya tenido, pues ahí, hasta ahí llegó, hermanos. No pasa más, hermanos. No pasa más, hermanos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, hermanos. Y por eso Dios quiere que no satisfaga la carne, hermanos. Hermanos, que no le demos rienda suelta, hermanos, a la ira, al enojo, hermanos. ¿Por qué? Porque, hermanos, esas cosas aquí se van a quedar, hermanos. Hermanos, el gozo que el mundo da, hermanos, dice allí, envidias, homicidios, borracheras, todo eso, aquí se queda, hermanos. Pero, hermanos, lo que Dios nos da es por la eternidad, hermanos. Hermanos, lo que el mundo ofrece, al principio parece ser, hermanos, causa de gozo, pero su fin es, hermanos, muerte. Al principio a lo mejor parece, hermanos, felicidad, pero su fin, hermanos, es amargo, hermanos. Y por eso Dios quiere, hermanos, que dejemos darnos lo verdadero. Que dejemos, hermanos, lo pasajero, hermanos, y que nos agarremos de lo eterno, hermanos. ¿Por qué? Porque todo aquí, hermanos, es pasajero. Todo lo que leímos aquí, adulterio, fornicación, inmundicia, hechicerías, enemistades, todas esas cosas son, hermanos, son pasajeras, hermanos.
no nos la vamos a poder llevar con nosotros el día que nos muramos, hermano. El día que pasemos, hermanos, de este mundo, no se van a ir con nosotros, hermanos. Pero, hermanos, pero la esperanza, el amor de Dios sí se va a ir con nosotros. El gozo de Dios, la paz, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, la fe sobre todas las cosas. Es así durante una eternidad, hermanos. Y hermanos, y por eso Dios quiere que echemos mano de ello, hermanos. Por eso Dios quiere que echemos mano de la vida eterna. Que ya, hermanos, porque dice que ya no, hermanos, andemos pensando, hermanos, hermanos, en las cosas de este mundo. Que ya no andemos, hermanos, pensando en las cosas de esta vida, hermanos. Y cuando cuando digo las cosas de esta vida, no está hablando del trabajo, no está hablando de nada de ello, sino que está hablando en estas cosas. Hermanos, en la fornicación, en la idolatría, en la inmundicia, en la hechicería, en todas estas cosas, hermanos. De eso está hablando, hermanos. Hermanos, y que busquemos, dejemos ello y busquemos lo eterno, hermanos. Busquemos a Dios. Busca a Dios, hermano. Hay que buscar al Señor, hermano. ¿Por qué? Porque dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley, hermanos. Hermanos, ¿y quién le podrá hacer, hermanos, quién lo podrá hacer mal haciendo lo bueno? Hermanos, ¿qué nos podrá, hermanos, más que nosotros, hermanos, estando con el Señor? Nada, hermanos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Estar con el Señor, hermanos. Tenemos que estar con el Señor, hermanos. Por eso dice, hermanos, dice, pero los que son de Cristo, ahí dice en el 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero ¿qué tenemos que ser? Tenemos que ser de Cristo, hermano. Yo tengo que ser de Dios. Usted tiene que ser de Cristo, hermano. Tenemos que andar con el Señor, hermanos. Hermanos, tenemos que crucificar la carne con sus pasiones y deseos, hermano. ¿Por qué? Porque, hermanos, hermanos, este mundo ofrece algo temporal por un castigo eterno, hermanos. Ofrece algo, hermanos, algo que dura poco, por hermanos, un castigo que dura mucho, hermanos. Pero el Señor ofrece algo también, hermanos, algo aquí en esta vida, que nos echemos mano de ello por algo que es por la eternidad, por, hermanos, una vida eterna, hermanos. Hermanos, aunque tengamos que crucificar, hermanos, nuestra carne, hermanos, aquí en esta vida, pero, hermanos, es por algo eterno, hermanos. Es por una vida eterna, hermanos. Aunque tenga que, hermanos, negarse a sí mismo aquí en este tiempo, pero en el siglo venidero tendrá la vida eterna, hermanos. Es lo que Dios ofrece Dios, hermanos. Entonces dice aquí, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y luego dice, si vivimos por el Espíritu, dice, andemos también por el Espíritu. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, hermanos. Y luego dice, y si vivimos por el Espíritu, pues también hay que andar por el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos el Espíritu de Dios, hermanos, pues también hay que, hermanos, andar por el Espíritu de Dios, hermanos. También hay que hacer las obras del Espíritu, hermanos. Que es andar en amor, gozo, paz, paciencia, hermanos. Dice benignidad, bondad, fe, hermanos. ¿Por qué? Porque estas cosas son de Cristo, hermanos. Porque estas cosas, porque son los que son de Cristo, han crucificado la carne. ¿Con qué? Con sus pasiones y deseos, hermanos. ¿Y qué? Dice que conociendo el tiempo, hermanos. Dice, por eso dice ahí en el 26, dice, en el 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, hermanos. Y, hermanos, y hay que ya dejarlo de esta carne, hay que ya dejarlo de esta vida, que son envidias, que son, hermanos, la vanagloria, hermanos. Hay que ya dejar todo eso para un lado, hermanos. Hay que ya, hermanos, que ya no, pues sí,
que la envidia, nada de ello, hermanos. Hermanos, amor en nuestras vidas ya, hermanos. Que no haya lugar para nada de ello, hermanos. Gloria a Hermanos, Dios. que ya no haya lugar para el enemigo en nuestras vidas, hermanos. Ya no haya lugar para irritarnos los unos a los otros en nuestras vidas. Que ya no haya lugar para envidiarnos los unos a los otros en nuestros corazones, hermanos. Que ya no haya lugar para esto, hermanos. Para ello. Sino que ya, hermanos, haya, pero lugar para Dios, hermanos. A que allá haya, pero lugar para Cristo, hermanos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque dice que la noche está avanzada. Créanmelo, hermano, dice, y se acerca el día, hermano. Y tenemos que, hermanos, yo tengo que, usted tiene que, todos tenemos que desechar las obras de las tinieblas y vestirnos con las armas de la luz, hermano. ¿Por qué? Porque si, que si no hacemos esto, si todavía andamos en tinieblas, y que los que practican tales cosas, no heredaremos el reino de Dios, hermano. Créanmelo, si no hace, aunque tengamos el Espíritu, aunque pero dice que si vivimos por el Espíritu, pero también tenemos que andar por el Espíritu, hermano. Porque, hermanos, de nada nos sirve, hermanos, hablar en lenguas, hermanos, y si andamos con envidias, hermanos. De nada nos sirve, hermanos, Dios, haber alcanzado la misericordia de Dios, hermanos, y todavía blasfemar el nombre de nuestro Dios. De nada nos sirve, hermanos. Tenemos que, hermanos, vestirnos de las armas de la luz. Tenemos que andar, hermanos, de día, hermanos, honestamente, hermanos. Tenemos que andar como de día y no de noche, hermanos. Vamos a leerlo otra vez, hermanos, allá en Romanos. Palabra y gloria a nuestro Señor Jesús. Allí en Romanos 13, gloria a Jesús. 11. Allí en Romanos 13, 11. Dice así, palabra y gloria a nuestro Señor Jesús. Dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Y andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, y no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesús el Cristo, y no probéis para los deseos de la carne. Por eso dije allá, hermano Pablo, hermano, si algo digno de alabanza, si vamos a leerlo de nuevo, hermanos, en eso hay que pensar, hermanos. Ya, hermanos, hay que no haya lugar en nosotros para las cosas de esta vida, hermanos. Sino que, hermanos, hay que ser lugar para Dios, hermanos. Dice ahí en Filipenses 4:8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Y si lo que aprendiste, si recibiste, si oíste, si vistes en mí, dice, esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. Ya tenemos que dejar, hermanos, la vida pasada ya quedó en el pasado. No, ¿por qué? Porque si no la dejamos, dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vamos a hacer una oración, hermanos. Dale gracias a Señor Jesús.